Hola mis hermanos, feliz día. Qué privilegio poder saludarles una vez más. Vamos a tener un estudio muy interesante en esta hora, pero queremos antes tener una oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por los cuidados que has tenido de nosotros hasta hoy. Te pedimos que en esta hora podamos estudiar tu palabra y sentir que tu Espíritu nos toma, nos sostiene, nos guía, nos fortalece. Te pido, Dios mío, en esta hora que tomes el control de esta reunión y también de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que están participando de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este día se titula Judas Iscariote, el amigo de Jesús. Está un poco raro, ¿verdad? La lectura bíblica podía ser Hechos 1:17, donde hablando acerca de Judas, declara allí, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Así que ahora los discípulos, después que todo había pasado, ya Judas Iscariote había muerto, ahora reconocen que él había sido contado como uno de ellos y que había tenido parte en el mismo ministerio que ellos. Recuerda que Judas fue de aquellos que fue enviado, aquellos 70 enviados, y también que hizo maravillas y se les resistió al enemigo y pudieron mostrar el poder de Cristo. Judas era uno de ellos. Pero lo cierto, mis hermanos, es que el nombre de Judas es posiblemente el nombre menos deseado. No conozco a ningún padre que quiera ponerle a su hijo al nacer Judas. De todos los nombres de la tierra, no conozco a nadie que se llame así realmente. Y todo porque lo llevó este discípulo de Jesús. Pero lo cierto es que dentro del grupo de seguidores de Jesús había otro discípulo que también se llamaba Judas. Por eso es que a este Judas le llaman Judas el Iscariote. Yo no sé ustedes, pero si al pronunciar el nombre de Judas me produce desaprobación y malestar, cuando pronuncian el Iscariote, yo tiemblo. Es como si mencionaran algo horrible. Ya que si el Judas no le gusta a nadie, ¿qué podré decir de su apodo? Nada más de escucharlo la piel se nos eriza. Pero este apodo de Judas no tiene nada de malo, mis hermanos. Iscariote es una palabra compuesta por dos palabras hebreas. Ish, que significa hombre, y Keriot, que es una aldea al sur de Judea. Así que si tradujéramos del hebreo al español, este nombre sería Judas, el hombre de Keriot. Solamente está diciendo que este Judas del que se está hablando es del que viene de Keriot, no es el otro, este es el de Keriot. Y como les decía, esta Keriot es una aldea al sur de Judea. Pero al descubrir estos detalles, entonces ahora nos percatamos que la vida de este hombre como discípulo de Jesús pudo ser un poco triste y solitaria. Pues saben, Iscariote, ya que él venía de un lugar distinto al resto de los discípulos, ya que de los 12, él era el único que no era galileo. Él era judío. El único discípulo judío que tenía Jesús era precisamente Judas. Venía de un área habitada por judíos de pura cepa. No era un campesino, era un hombre distinguido. Era de la capital y por esta razón no se adaptó muy fácilmente al grupo. Hay otro detalle interesante en este personaje que lo separa del resto de los discípulos. Vamos a ver qué dice Mateo 8, 19 al 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, este fue el único discípulo que Jesús no llamó. Él solo se propuso. Y Jesús le responde, quizás humanamente analizándolo, un poco duro: si vienes por panes y peces, aquí no vengas, porque yo no tengo ni donde recostar mi cabeza.
La palabra escrita allí en ese texto en griego es gramateos, para escriba. Este hombre era un escriba, el deseado de toda la gente. Dice que del que se habla en este texto era Judas. Ser un escriba era algo muy importante. Sería como, por ejemplo, Sefna, que era escriba y consejero del rey Ezequías. Ve, el escriba estaba codeándose con las grandes personalidades. Seraías, por ejemplo, era escriba y canciller en el reino de David. Antes que los griegos, ya los escribas habían descubierto los secretos de la pedagogía. Eran gente bien preparada. Judas era un erudito religioso, maestro de la interpretación bíblica. Este hombre tenía defectos, pero estos defectos no eran como los defectos de sus compañeros. Era un hombre que en el nivel espiritual era superior al resto de sus compañeros. Aún así, este hombre necesitaba mucho la instrucción de Jesús. Resulta que Jesús es el maestro de los maestros. Precisamente este hombre vino a Jesús y se ofreció para evangelizar. Y recibió poder, como dice en Lucas 17 al 20, cuando fueron enviados. Volvieron los 70 con gozo. Miren cómo dice allí. Volvieron los 70 con gozo. Lucas 10, 17 y 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Este hombre era tan especial, tan preparado, que dice el deseado de toda la gente, que los discípulos se entristecieron con Jesús por la frialdad con que lo trató. Fue el único apóstol al que Jesús no llamó, pero tampoco los rechazó. Pero aunque los discípulos quizás hasta los recomendaron a Jesús, nunca pudo integrarse al grupo. Cuando los discípulos discutían acerca de quién sería el principal entre ellos, siempre se colocaban después de Judas. Su vida de apóstol fue solitaria e incomprendida. Cuando Jesús dijo que uno del grupo lo traicionaría, nunca sospecharon de él. Preferían preguntarse ellos mismos: ¿seré yo, Señor? Solo fue señalado por Jesús cuando luego de callar le preguntó: ¿seré yo, Señor? Si Judas hubiera muerto 15 días antes de la cruz, hoy su nombre estaría en los cimientos de la santa ciudad como discípulo de Dios, y hubiera sido reconocido por siempre como apóstol de Jesucristo. Las preguntas necesarias ahora serían: ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué cayó? Algunos predicadores lo describen como un demonio, pero no es cierto. Cuando vino Jesús al discipulado, él tenía grandes cualidades. Cuando Judas llegó a donde estaba Jesús y se ofreció, él traía grandes cualidades. Según este mismo libro, El deseado de toda la gente. Creía que Jesús era el Mesías. Sentía la influencia de la atracción divina de Jesús. Sintió un vivo deseo de ser transformado en su carácter. Cuando se asoció con Jesús, tenía preciosos rasgos de carácter. Quizás oratoria, organización, económico, administrativo. Este era un hombre lleno de dones. El secreto de su caída. Vamos a meternos un poco ahora en el secreto de su caída. Judas vio a Jesús sanar y resucitar.
Fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, después de ver el milagro de la multiplicación, según el deseado de toda la gente, él fue el que organizó a la multitud para que lo hicieran rey a la fuerza. Jesús tuvo que tomar medidas, como dice Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Judas quedó chasqueado y frustrado. Y al día siguiente, cuando la gente buscó a Jesús, y Jesús predicó aquel mensaje duro acerca del pan que descendió del cielo, que aparece en Juan 6, 26, 35, 36, 42 y 51, muchos dijeron, dura es esta palabra, y muchos dejaron de seguirle. Y al ver que no habría recompensa terrenal, se mantuvo desligado a la expectativa, no comprometiéndose totalmente. Incluso comenzó a juzgar las decisiones del mismo Jesús. Vamos a poner un ejemplo. Juan 12 del 5 al 6. Dice, esto es Judas hablando. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Cuando Jesús aprobó este acto de esta muchacha, Judas ahora lo juzga y dice, esto es un derroche. Debió haberse vendido el perfume y tendríamos fondos para tantos proyectos. Además, queda claro en el texto que procuró por su cuenta obtener las recompensas materiales. Él decidió llevar el control de su vida, explicar el ejemplo de Jacob después de 20 años, cómo se rindió al ángel con el que con él peleaba. Necesitamos entender este ejemplo de Jacob. Jacob, después de 20 años de una vida como la de Judas quizás, tratando de obtener por su cuenta las bendiciones, tanto materiales como espirituales, ahora cuando se encuentra con el ángel, le dice, no, yo no soy nada, yo soy Jacob, yo soy un usurpador, yo soy una basura, Señor, pero no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero Judas no lo hizo y por eso se perdió. Endureció su corazón contra el arrepentimiento, nunca abandonó sus puntos de vista. Jesús trabajó con él hasta el final. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Se refería al arrepentimiento de Judas, no a que lo fuese a entregar. Pero él ya había hecho sus propios planes. Había incluso recibido las monedas, pero había tiempo para dar un paso atrás todavía en ese punto. Incluso le vio devaluarse a Jesús según su opinión al verlo lavar los pies de sus discípulos. Él pensó que ya no hay nada que hacer con este maestro, no veo grandeza en él. Y al comer el bocado dice la Escritura que fue poseído por el enemigo y salió a terminar su obra de traición. Quizás te preguntes, ¿por qué entonces titulas este estudio Judas, el amigo de Jesús? Porque Jesús le llamaba así. Vamos a ver cómo dice Mateo 26:50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Jesús le llamaba amigo. Jesús le brindó su amistad a este hombre. Puse este tema, a esta meditación, Judas Iscariote, el amigo de Jesús, porque Jesús quiso ser su amigo, como lo quiere hacer de nosotros también. Jesús no fue irónico, era su amigo y Judas lo amaba. De hecho, no fue por las monedas que él lo entregó. Él solo lo quería obligar a establecer su reino, viendo así la oportunidad de la recompensa mayor. Según el deseado de toda la gente, cuando él vio a Jesús siendo enjuiciado, sin ofrecer resistencia, se tiró a sus pies
y le dijo, sálvate por favor. Pero Jesús le respondió, yo para esto he venido. Entonces es cuando tira las monedas y dice, he entregado sangre inocente. Y salió gritando, demasiado tarde, y se ahorcó. En el deseado de toda la gente, en la página 663, dice, debía servir como advertencia para todos aquellos que traicionen a Jesús en sus propósitos sagrados. Hechos 1:20 también es un texto tremendo. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 20, antes de terminar, y vamos a ver qué amonestación tenemos aquí en este texto. Hechos, capítulo 1 y versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Eso es lo que hay para aquellos que traicionan a Jesús. Otro ocupará su lugar. Por eso Jesús nos exhorta en el libro de Apocalipsis capítulo 3, no permitas que nadie tome tu corona. Cumple los propósitos que Dios tiene para ti y verás cómo reinarás por siempre con Cristo. Hay promesas maravillosas para nosotros. Judas no creyó en ellas. No confió en ellas porque el futuro le parecía muy lejano. Pero hoy nosotros debemos servir con integridad y que la experiencia de Judas Iscariote, el amigo de Jesús, nos sirva de ejemplo para que no cometamos el mismo error. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, porque en la Biblia encontramos ejemplos que nos ayudan para todo. Te pedimos, oh Dios bendito, que en esta hora tu bendición nos alcance, que tú nos perdones y que nos hagas servirte con humildad, confiando únicamente en las recompensas espirituales y futuras. Que nada nos mueva la ambición en este tiempo, porque sabemos que la mayor riqueza es tener comunión contigo, que tú tengas el control de nuestras vidas y que podamos con nuestros ojos ver tu gloria. Bendice a mis hermanos, sana a los enfermos, fortalece a los enlutados. En el nombre de Jesús. Amén.